السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى ويلوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció unos lugares sobre otros y enalteció unas temporadas sobre otras e hizo que el bendito mes de Ramadán sea una de las mejores temporadas del Islam. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor profeta, el mejor maestro. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta bendita mezquita de la ciudad de Melilla, Masjid al-Muhsinin, del barrio de Real, para así seguir estudiando nuestro din, para así seguir aprendiendo nuestro Islam. Y ciertamente lo que más embellece las almas y lo que más endulza los corazones es aprender acerca de Allah, es conocer qué quiere Allah de nosotros, es conocer qué quiere decir la palabra de Allah en el sagrado Corán, en su sagrado libro que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado al último de los profetas. Y como es costumbre y práctica de nosotros, en el bendito mes de Ramadán solemos dedicarlo para lo más importante que puede uno dedicar su tiempo en este mes, y es estudiar el Corán, entender qué quiere decir Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, con sus palabras, con las palabras con las que se ha dirigido a todos nosotros, a toda la humanidad. Y por eso vemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Ramadán dedicaba su tiempo a estudiar el Corán. Y por eso nosotros que lo seguimos a él, que intentamos tomarlo como ejemplo, que intentamos seguirlo en lo que podamos, debemos también hacer lo mismo que hacía él, y es dedicar este mes de Ramadán a estudiar el Corán. Porque ciertamente en este libro está la solución para todos tus problemas, para toda tu incertidumbre, para toda tu confusión. Cuando dudas entre qué camino tomar, tomo este o este otro, vuelve al Corán y encontrarás la respuesta a todas tus dudas e interrogantes. Dice un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam llamado Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, en un hadith que está en Sahih al-Bukhari, nos relata cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam en Ramadán, en el mes de Ramadán. Y nos dice su compañero Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dice en árabe, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة. Así termina este bellísimo hadith. Nos cuenta Abdullah ibn Abbas que era un amigo y un compañero cercano al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam era la persona más generosa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. El profeta sallallahu alaihi wasallam era la persona más generosa. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadán. Y era más generoso aún
Cuando en el mes de Ramadán, حين يلقاه جبريل, وعليكم السلام ورحمة الله, cuando se encontraba con él el ángel Jibril, el ángel Gabriel. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam aumentaba más su generosidad en el mes de Ramadán debido a que el ángel Gabriel descendía al profeta sallallahu alaihi wasallam a hablar con él. Fijaos, descendía el ángel Jibril alayhi salam, este gran ángel, el ángel de la revelación, descendía en Ramadán para hablar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Y qué más? ¿Qué hacían? فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ وَكَانَ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ min Ramadán. Y Jibril solía descender al profeta sallallahu alaihi wasallam por las noches, cada noche de las noches de Ramadán, de las 29 o 30 noches de Ramadán, cada noche el ángel Jibril descendía para así hablar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Para qué? ¿Para qué descendía el ángel Jibril? فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ, y le enseñaba al profeta sallallahu alaihi wasallam el Corán, repasaban el Corán, estudiaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam el Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam le ha sido revelado el Corán y él ya conocía esas aleyas que Jibril iba a repasarle y demás, pero dicen nuestros sabios, repasaba con él, estudiaban el Corán en Ramadán cada noche para así repasar el imán, para así renovar el imán en su corazón, porque el imán de todos nosotros, hermanos y hermanas, la fe se puede marchitar, es como la ropa que con el tiempo ya se vuelve vieja, la ropa, y ya la tienes y ya no tiene la misma vida que tenía al principio, la misma fuerza que tenía al principio cuando recién la compraste. Lo mismo, y por eso necesitas renovar tu vestuario, tu ropa cada X tiempo. Lo mismo la fe del musulmán, lo mismo el imán, necesita renovarse, porque si no marchita, si no se marchita. Y por eso Jibril repasaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam el Corán cada noche de las noches de Ramadán para así renovar el imán. Y el imán del profeta aumentaba, y cuanto más aumenta el imán, tu corazón asciende hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Sientes como que estás más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si estás más cerca de Allah, te alejas más de esta vida, te alejas de lo material. Y si te alejas de lo material, significa que esta vida para ti no tiene tanto valor como la otra. Y si esta vida no tiene tanto valor como la otra, entonces das caridad, eres generoso, etcétera, etcétera. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam era más generoso en Ramadán, porque el imán aumentaba muchísimo más y uno se desapega más de esta vida, de lo material, y da a los necesitados de los bienes que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado. Por tanto, el profeta sallallahu alaihi wasallam repasaba el Corán con Jibril, estudiaba el Corán con Jibril alayhi salam cada noche de las noches de Ramadán. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Nosotros, por eso, en estas clases que me tocarán con vosotros cada miércoles en esta mezquita, será para estudiar una sura del Corán, una sura de las suras pequeñas del Corán que la mayoría de vosotros conocéis, y vamos a ir explicando parte por parte para así entender qué quiere Allah de nosotros, para así saber qué nos dice Allah en el Corán, y para que así cuando recemos el salat y recitemos esta leya entendamos qué queremos decir, porque cuando entiendes qué quieres decir, vives más tu salat, lo disfrutas más. Y la sura del Corán que vamos a explicar en estas clases que me tocan con vosotros, hermanos y hermanas, los miércoles, es la sura número 109, capítulo 109 del Corán, la sura que se llama Surat al-Kafirun. Qul ya ayyuha al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ila akhir al-aya. Esta sura es la que vamos a explicar cada miércoles en esta mezquita, inshallah, para entender qué quiere decir Allah subhanahu wa ta'ala. Me dicen que por favor os acerquéis más para dejar sitio a los que van entrando. Jazakumullahu khairan. Que Allah os bendiga, hermanos. Acercaros un poco más para dejar sitio a los que están llegando. Bien, entonces lo mejor que podemos hacer en Ramadán es dedicarlo al Corán, a estudiar el libro sagrado que Allah nos ha revelado.
Y queremos explicar esta ley, porque en años anteriores hemos explicado en esta mezquita qué quiere la Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. La explicamos entera en esta mezquita y está en YouTube para quien quiera verlo. Hemos explicado también en esta mezquita Qul Huwallahu Ahad entera, para quien quiera verla está en YouTube, en el canal de YouTube. Hemos explicado también en esta mezquita Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Para quien quiera verlo, está en YouTube. Hemos explicado Qul A'udhu bi Rabbin Nas en esta mezquita. Hemos explicado también Idha Ja'a Nasrullahi wal Fath. Para quien quiera entender qué quiere decir, vuelve a internet. Hemos explicado también en esta mezquita la sura Al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, entera. Hemos explicado también en esta mezquita Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, hasta el final. Para quien quiera entenderlo también puede volver a YouTube. Y este año nos toca explicar Surat Qul ya ayyuhal kafirun. Bien, dicen nuestros sabios, antes de tú intentar entender una sura del Corán, primero necesitas dos pasos anteriores. Dos pasos anteriores tienes que tenerlos claros antes de adentrarte para entender qué quiere decir Allah en esa sura del Corán. El primer paso que tienes que dar y conocer es cuál es el tema de esa sura. ¿Cuál es el tema sobre el que gira esa sura, ese capítulo del Corán? Lo que en árabe se llama Mawdu' as-sura. Mawdu' as-sura. Y segundo paso que tienes que conocer antes de adentrarte para entender esa sura del Corán es conocer cuál es el propósito y el objetivo de Allah con esa sura. ¿Qué pretende enseñarnos Allah? ¿Cuál es la lección que nos quiere dar Allah a través de esa sura? Teniendo estos dos pasos claros, puedes entender de forma correcta qué quiere decir Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Por tanto, primero hay que saber cuál es el tema de esta sura, y segundo, cuál es el objetivo, el propósito de esa sura, lo que en árabe se llama Maqsid as-sura. Maqsid as-sura. Dos cosas, tenemos que saber Mawdu' as-sura y tenemos que saber también Maqsid as-sura. Maqsid as-sura. La definición que dan nuestros sabios sobre qué es el tema y qué es el objetivo, el propósito, dicen nuestros sabios en árabe, dicen موضوع الصورة هو خطاب مطالب هو جماع مطالب الخطاب الظاهرة ومقصود الصورة هو جماع مطالب الخطاب الباطنة. Por tanto, el tema es sobre el que gira esa sura, el tema central sobre el que gira esa sura. Y el propósito, el objetivo es la lección que Allah subhanahu wa ta'ala quiere enseñarnos a través de esa sura. Bien, el tema de esta sura es, dicen nuestros sabios, el tema de Surat Qul ya ayyuhal kafirun, de esta sura, el tema principal es Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere, موضوع السورة هو تقرير التوحيد والبراءة من الشرك. موضوع السورة سورة قل يا أيها الكافرون هو تقرير التوحيد والبراءة من الشرك. En español, el tema principal de esta sura es que Allah subhanahu wa ta'ala, el tema principal es que Allah nos enseña qué es el tawhid, en qué consiste la unicidad de Allah, y nos enseña que hay que desentenderse y desligarse de todo aquello que sea politeísmo y de todo aquello que sea shirk, politeísmo. Por tanto, el tema de esta sura es, nos enseña Allah qué significa la ilaha illallah, qué significa el tawhid, y nos enseña también que hay que apartarse de cometer actos que sean politeísmo, que sean shirk. Escuchamos el adán. Por tanto, decíamos que el tema central
de esta sura es que Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere enseñar qué es el tawhid, la unicidad de Allah, y también nos enseña que hay que apartarse de todo lo que implica shirk, de todo lo que implica politeísmo. Eso es موضوع سورة قل يا أيها الكافرون. موضوع سورة قل يا أيها الكافرون. Y maqsid sura, el propósito de esta sura, la lección que nos quiere enseñar Allah subhanahu wa ta'ala a través de esta sura, dicen nuestros sabios, es que con esta sura Allah subhanahu wa ta'ala quiere hacerles ver a los idólatras de la Meca, a Quraysh, porque ellos tenían la esperanza de que el profeta sallallahu alaihi wasallam llegara un día en el que dejase el Islam y los siguiese a ellos en la adoración de los ídolos. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, a través de esta sura, el propósito, la lección que les quiere hacer ver a Quraysh y a todos los que los sigan en la creencia, que el musulmán, este profeta y los que lo siguen, jamás abandonarán su religión, jamás abandonarán sus principios y sus creencias, sino que se mantendrán firmes en el Islam hasta que se encuentren con Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el propósito de esta importante sura del Corán. Bien, ¿cuáles son los nombres de esta sura? Fijaos, hermanos y hermanas, en 10 minutos, inshallah, nos levantamos a rezar. En 10 minutos nos levantamos. Todavía no hemos empezado a explicar aleya por aleya qué quiere decir esta sura. Todo esto es la introducción y es necesaria. Así hace la gente de conocimiento, así nos enseñaron nuestros sabios del Islam. Primero hay que tener una idea general sobre la sura y después entramos a explicar esta sura en las próximas clases, inshallah. Por tanto, ¿cuáles son los nombres de esta sura? El primer nombre, que es el que está en el Corán, es Surat al-Kafirun. En español, aquellos que se niegan a creer. El capítulo de aquellos que se niegan a creer. Bien, otro de los nombres de esta sura, que se lo han dado los sabios, se le llama también Surat al-Ikhlas al-Kubra. Surat al-Ikhlas al-Kubra. Se le llama también Surat al-Ikhlas al-Kubra, la grande. Porque Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, le llaman Surat al-Ikhlas as-Sura. Y en Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allah ahí habla de al-Tawhid al-Ilmi. Y en Surat al-Ikhlas al-Kubra, es decir, Surat Qul ya ayyuha al-Kafirun, Allah nos habla de al-Tawhid al-Amali. En Surat al-Ikhlas, Allah nos habla de qué hay que conocer sobre Allah, conocimiento. Y en esta sura, la práctica de que solo hay que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Otros nombres de esta sura se le llama también al-Muqashqisha. Al-Muqashqisha. ¿Qué quiere decir esto? La que cura de alguna enfermedad. Dicen nuestros sabios, se le llama Surat al-Kafirun, Surat al-Muqashqisha, porque cura del shirk y la hipocresía. Quien la recita, y veremos un momento que es muy bueno recitarla, quien la recite a diario en ese momento que vamos a decir, Allah le curará y le protegerá de caer algún día en shirk, en adorar a otro con Allah, en suplicar a otro que no sea Allah, sea objeto, sea profeta, sea un santo, sea una tumba, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, se le llama también el Muqashqisha. Esta sura también se le llama Surat al-Ibadah. Surat al-Ibadah. Y se le llama también Surat al-Din. Surat al-Din. Por tanto, estos son algunos nombres de esta sura que estamos explicando hoy. Siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Dónde fue revelada esta sura? Eina unzilet. ¿Dónde fue revelada esta sura? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta, hermanos y hermanas? Porque es importante a la hora de estudiar el Corán saber que en el Corán, todo lo que es el Corán, este gran libro sagrado, tiene partes que fueron reveladas en la Meca y tiene partes que fueron reveladas en Medina, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo 13 años en la Meca y estuvo 10 años en Medina. Entonces el Corán fue revelándose en distintas situaciones y lugares. Por eso
todo aquello que se le fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam antes de la hijra, antes de la emigración, se dice que fue revelado en la Meca. Y todo lo que fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam después de la hijra, después de la emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina, se dice que fue revelado en Medina. Y esta sura, Qul ya ayyuhal kafirun, ¿dónde fue revelada? Y es importante saberlo, porque en la época de la Meca, cuando el profeta estaba en la Meca, los musulmanes eran débiles, eran perseguidos, no les dejaban adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Quraysh, los idólatras de la Meca, a algunos compañeros del profeta los asesinaron, otros los golpearon, otros los torturaron, otros les quitaron su dinero, sus bienes, sus pertenencias, etcétera, etcétera. Es decir, los musulmanes en la Meca eran débiles. A diferencia de cuando ya el profeta emigra a Medina, ahí los musulmanes ya tenían su gobierno, su estado y vivían tranquilos porque ya eran fuertes. Por tanto, es importante conocer en qué momentos para saber tú cómo actuar en tu vida diaria. Porque según los momentos en los que sea revelada la sura, tú tienes que obtener la lección de actuar así. Por tanto, vemos que esta sura, Surat Qul ya ayyuhal kafirun, dicen la gran mayoría de los sabios, Jumhur al-ulama, حتى الإمام ابن كثير ذكر أنه اتفاقا أنه الأمر فيه إجماع. Dicen la mayoría de los sabios que esta sura fue revelada en la Meca. هي سورة مكية. Esta sura fue revelada en la Meca, es decir, cuando los musulmanes eran débiles. ¿Qué aprendemos? En esta sura nos dice que solo adoramos a Allah. ¿Qué aprendemos? Que cuando estemos en una situación de debilidad, hay que aferrarse a adorar únicamente a Allah. Esto nunca hay que abandonarlo. Adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala y apartarse de todo lo que sea shirk, de todo lo que sea adorar a otro, pedir a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y por qué fue revelada esta sura? ¿Por qué fue revelada esta sura? 5 minutos nos levantamos. ¿Por qué fue revelada esta sura? ¿Por qué fue revelada esta sura? Lo que se llama en árabe, como en ciencias del Corán, como Asbab Nuzul. ¿Por qué fue revelada esta sura? Dice Ibn Abbas, dicen los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a invitar a la gente de la Meca al Islam, a seguirle, a creer en el profeta Muhammad, etcétera, etcétera, sallallahu alaihi wasallam, Quraysh no quería eso. Entonces, antes de atacar al profeta, intentaron tentarle, intentaron lograr que deje de invitar al Islam, que deje de llamar a la gente al Islam, que deje de hablar del Islam de una forma diplomática. Fueron a él un grupo de los grandes representantes de Quraysh, Umayya ibn Khalaf, el Walid ibn al-Mughira, etcétera, etcétera, fueron a él, al profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dijeron: te queremos hacer una propuesta. Si lo que tú buscas es dinero y ser el rey de nosotros, ya está. Te vamos a hacer el rey de nosotros y te vamos a dar todo el dinero que quieras, pero ya deja de invitar a la gente de Islam. Si lo que buscas con esto solo es dinero, hacerte famoso, nosotros te vamos a dar dinero y hacerte rey, pero deja de invitar al Islam. Déjalo. Y el profeta les dijo que no. Bien, pasó un tiempo, intentaron otra estrategia. Fueron otra vez al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijeron: bueno, si lo que buscas es conseguir una mujer muy bella, estamos dispuestos a buscarte la mujer más bella, la más guapa, y hablarle bien de ti para que te acepte y te cases con ella. Tampoco, le dijo que no. Les dijo el profeta: no, kalla. Yo he sido enviado para invitar a la gente al Islam, a la verdad. Y aquí viene esta sura. Y la última propuesta, otra estrategia, le dijeron: bueno, ¿qué te parece? Te vamos a dar una propuesta, a ver si aceptas. ¿Qué te parece que nosotros un año adoremos a Allah y al otro año tú adoras a nuestros ídolos? Un año adoramos nosotros a Allah y al siguiente año tú adoras a nuestros ídolos. Siguiente año nosotros adoramos a Allah. Siguiente año tú adoras a nuestros ídolos.
Es decir, mezclar la verdad con la falsedad. Y ahí fue revelada esta sura. Nada más que le hicieron esa propuesta al profeta sallallahu alaihi wasallam, vino el ángel Jibril desde los 7 cielos, descendió al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: Qul ya ayyuhal kafirun. Es decir, hablando a la gente de Quraysh, de la Meca, o aquellos que se niegan a creer: Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Yo no voy a adorar lo que vosotros adoráis. Es decir, yo tengo claras mis creencias, mi fe, yo lo tengo claro. No se presta a mezclarlo con otra cosa ajena al Islam. Y por eso fue revelada esta sura, Surat al-Kafirun. Bien, con esto terminamos. 2 minutos nos levantamos. ¿Cuáles son las virtudes de esta sura? ¿Por qué es importante esta sura? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, esta sura conforma la 4ª parte del Corán. تعديل سورة قل يا أيها الكافرون تعديل ربع القرآن. قل هو الله أحد ثلث القرآن. قل هو الله أحد es como haber recitado la 3ª parte del Corán. Y قل يا أيها الكافرون es haber recitado la 4ª parte del Corán. Es decir, si tú recitas esta sura 4 veces, قل يا أيها الكافرون, la recitas 4 veces, es como si hubieras recitado el Corán entero. Es como si hubieras recitado el Corán entero. Otros beneficios de esta sura. Dicen nuestros sabios, no sé, ¿se escucha arriba o no se escucha? Dice que no se escuchan. Dice que encendáis el altavoz de la parte de atrás. La parte de atrás del altavoz, hay un botón ahí, lo pulsáis y vais a escuchar, inshallah. Bien, otro de los beneficios de esta sura es que el profeta sallallahu alaihi wasallam la recitaba mucho. ¿Cuándo es sunna recitarla? ¿Cuándo es bueno recitarla? Primero, sunnat al-fajr. Antes de rezar el subh, la oración obligatoria, la sunna que hacemos antes de 2 raka'at, la que se llama sunnat al-fajr, o sunnat subh, como tú quieras, la voluntaria, el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba en la primera raka'a Qul ya ayyuhal kafirun y en la segunda Qul huwallahu ahad. Bien, ¿cuándo es sunna también recitar esta sura? Sunnat al-maghrib, cuando terminamos de rezar el maghrib, después es sunna rezar 2 raka'ats. En la primera raka'a el profeta decía Qul ya ayyuhal kafirun y en la segunda raka'a decía Qul huwallahu ahad. Fíjate, todo habla de la unicidad de Allah, de reconocer que solo adoramos a Allah. Dicen los sabios, fijaos, si el musulmán lleva a cabo esto, empieza su día recitando que solo adora a Allah al fajr y termina su día por la noche recitando que solo adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, todo su día es tawhid, es unicidad a Allah subhanahu wa ta'ala. También es sunna recitarla en el witr. Nosotros cuando rezamos el witr, antes rezamos shfa, es decir, 2, salam alaikum, y después una. Que el witr puede ser de varias formas, una de ellas es de 3. Entonces en las 2 primeras rak'as, en la primera rak'a era sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba Qul ya ayyuhal kafirun. Otra sunna también de cuando recitaba el profeta esta sura. Digo todo esto, hermanos, para que vosotros intentéis también recitarlas para así alcanzar la recompensa de seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es sunna también recitarla cuando nos vamos a la Meca, en el Hajj, porque después de hacer el tawaf 7 vueltas a la Kaaba, es sunna, después de que terminas las 7 vueltas, es sunna rezar 2 raka'at. Y el profeta en esas 2 raka'at, en la primera decía Qul ya ayyuhal kafirun y en la segunda decía Qul huwallahu ahad. Bien, y el último beneficio, y con esto termino, es importantísimo, un momento muy bueno que inshallah todos vosotros a partir de hoy lo haréis, bi'idhnillah. Una vez un hombre fue al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: Ya Rasulullah, allimni madha aqul idha awaitu ila firashi. والحديث في صحيح الترمذي. يا رسول الله علمني ماذا أقول إذا أويت إلى فراشي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون
ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. انتهى الحديث. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un compañero fue al profeta, le dijo: oh mensajero de Allah, enséñame una súplica que yo diga antes de dormir. Cuando yo me vaya a dormir, enséñame qué tengo que decir antes de cerrar los ojos y dormir, y no hacer nada más. ¿Qué debo decir? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un hadith que está en Sahih Tirmidhi, es auténtico. Dice el profeta: recita Qul ya ayyuhal kafirun hasta el final y duerme ala khatimatiha, es decir, y no recites nada más. Si quieres recitar algo, que todo sea antes. Por ejemplo, es sunnah al ir a dormir decir Bismika Allahumma amutu ahya. Es sunnah recitar Ayatul Kursi. Tú recita todo lo que quieras antes, pero el final de ya callarte y dormir tiene que ser Qul ya ayyuhal kafirun, porque el profeta le dijo thumma nam, y duerme con eso al final. Y si duermes así, Allah te protege del shirk. Es decir, si murieras en ese estado, para Allah tú estás liberado del shirk, tú eres una persona que merece entrar al paraíso y estar eternamente en él. Que Allah nos haga de la gente del paraíso. Nos vemos el miércoles que viene. Que Allah os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.